Capítulo 42. ¿Podemos hacer un Jinchuriki? Ikari se arrepintió de haber hecho la pregunta inmediatamente. La respuesta de Bolt resonó en su mente mientras caminaba por los oscuros pasillos de la montaña. Sentía simpatía por Tsuchigumo. Realmente la sentía. Pero esto estaba mucho más allá de todo lo que alguna vez hubiera imaginado que haría. Las bestias con cola eran monstruosidades demoníacas. Chakra con forma física con una buena dosis de odio y un gusto por la destrucción. Que Bolt quisiera luchar contra uno de ellos era una locura. Que quisiera sellarlo en uno de ellos era más que una locura. La única pequeña medida de cordura era que ella había planteado esa misma pregunta. ¿Quién se ofrecería voluntario para sellar al cola única dentro de sí mismo? Le respondieron con un silencio rotundo. Los Jinchuriki eran famosos por su repulsión. Ikari no podía culpar a la gente por su odio. Era simplemente natural. Temían a la muerte. Los Jinchuriki eran la muerte. Ellos, invariablemente, mueren a manos de sus demonios. El sello que mantiene a raya a la bestia podría romperse en cualquier momento. Los Jinchuriki podrían absorber demasiado poder del demonio y convertirse en la propia bestia. Diablos, era más común que dos Jinchuriki de naciones rivales lucharan a muerte. Ejércitos enteros perecieron bajo los pies cuando se desató todo el poder de los demonios. Incluso si no murieron en la guerra y vivieron hasta la vejez, el demonio fue extraído de ellos, matándolos. Nadie quería ser un Jinchuriki. Nadie, especialmente, quería ser el Jinchuriki del cola única. Ikari notó que Bolt, especialmente, rehuía el deber. Sin duda recuerda historias que su padre le contó sobre el Kazekage en su infancia. Los libros de historia lo explicarían, si no. Ikari dobló la esquina y casi choca contra una marioneta que se tambaleaba. Casi la hace añicos, pero reprimió sus ganas de hacerlo. Las marionetas que Tsuchigumo había creado eran una aberración de la naturaleza que ella creía que nunca vería. Algunas son frías y sin vida, no son más que herramientas de guerra. Otras, como Shichi, son tan reales que tiene que recordarse a sí misma que no son humanas. Hablan, como si tuvieran mente propia con la que componer palabras. Parecen humanas. No solo sus cuerpos, sino también sus rostros. Las expresiones sutiles que transmiten emociones y pensamientos. Ikari se sintió muy perturbada. No es que ella mencionara algo así en voz alta. Pasó junto al títere y lo dejó arrastrar los pies. Patrulla, piensa. Tsuchigumo tiene a sus títeres patrullando la montaña a todas horas del día. Se encontró ante una caverna mucho más pequeña. Es más grande que la mayoría de las casas y había sido reutilizada para albergar humanos en lugar de marionetas. Escritorios alinean las paredes con herramientas colgando sobre ellos. Una fina capa de serrín cubre el suelo. Un taller, tal vez, piensa Ikari. Ahora, sirve como lugar de reunión no oficial de su grupo. Bolt y Tsuchigumo ya están allí. Tetsu se queda en las sombras, con una mano en la empuñadura de su katana. Ikari asintió para sí misma, complácida. Tetsu se tomaba en serio su deber. Pero, más que eso, ella reconoció la tensión en los hombros de Bolt. La forma en que mantiene su peso equilibrado, como si estuviera listo para salir a correr en cualquier momento. La forma en que las mangas de su camisa se estiran cada vez que Tsuchigumo se mueve y él se tensa. Se ha aliado con el titiritero, pero no ha bajado la guardia. Bien. Ha aprendido una lección valiosa. Alivia algunas de sus preocupaciones. ¿Qué me he perdido? Pregunta Ikari mientras se acerca a la mesa sobre la que se encuentran Bolt y Tsuchigumo. Los dos formaban una extraña pareja. Tan diferentes, pero tan similares. Ambos eran genios, ambos utilizaban el Finjutsu. Los oía hablar cuando pensaban que nadie los escuchaba, discutiendo sobre el Finjutsu y sus aplicaciones. Había una amenaza tácita en la forma en que hablaban de sus matrices y vectores, conjuraciones e invocaciones, clases y objetos. Como si las palabras que escribían pudieran apuñalarla con tanta seguridad como cualquier daga. Bolt se volvió para mirarla. Estábamos discutiendo cómo sellar al cola única, dice. Naturalmente, como no tenemos un recipiente humano, necesitaremos uno artificial. Una marioneta no funcionará. Los materiales son demasiado débiles. Requeriría una marioneta humana especial, una con un cuerpo único y un chakra poderoso. Ikari asintió. Bien. Algo así le dejaría un mal sabor de boca. Los títeres humanos eran un arte vil. ¿Tienes una solución, entonces? Bolt aparta la mirada nerviosamente. En cierto modo, responde. Ikari ya sabe que no le va a gustar lo que tiene que decir. El primer Jinchuriki del cola única fue un hombre llamado Bunpuku.
Era odiado y temido por todos, por lo que la arena consiguió una prisión para el hombre. Vivió allí hasta el día de su muerte. Ikari frunce el ceño. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo lo sabes? Bolt no le responde. La respuesta está en sus ojos. Akatsuki casi dice. A Ikari no le gusta que confíe tanto en la inteligencia de una organización que intentó destruir el mundo. ¿Y? Incita Ikari. Bolt se aclara la garganta. La prisión que usaron es un artefacto antiguo. Es una tetera gigante, hecha de arenisca. La gente de la Tierra del Viento dice que fue creada por el mismísimo sabio de los 6 caminos. Está imbuida de un poderoso chakra que debería ayudar a contener al demonio. ¿Debería? Dice Ikari con incredulidad. No es posible que luchen contra una bestia con cola con fe, oraciones y un tal vez. Bolt se encogió de hombros. Es un objeto antiguo. Lo inspeccionaré y haré algunas modificaciones con Finjutsu. No será la primera vez que el cola única esté sellado en él. Con suerte, será la última. Ikari asintió. Al menos lo había visto hacer cosas con un pincel y un papel que ella habría creído imposibles. Si alguien puede crear una prisión para un demonio, ese es él. Entonces, ¿dónde está esa tetera? Bolt miró nerviosamente a Tsuchigumo. El titiritero le devolvió la mirada, pero luego desvió la mirada y tiró nerviosamente de sus mangas. No lo sé, dice con esa voz infantil engañosamente inocente. Niños que miran. Lo sabremos pronto. Al menos puede hablar con ella. Ikari se regaña a sí misma por pensar mal de ese hombre. Está claro que no está en sus cabales, pero aún así lo encuentra exasperante. Bolt asintió. Tsuchigumo lo tomó como una clara despedida. El titiritero prácticamente huyó de la habitación, con un puñado de títeres arrastrándose tras él que Ikari no había notado. Se estremeció. ¿Qué hacemos mientras tanto? Preguntó Tetsu, hablando por primera vez. Ikari se da cuenta de que no ha aflojado el agarre de su espada y sus ojos miran hacia la oscuridad de la caverna, alerta ante el peligro. Bolt se encogió de hombros. Entrenamos, dijo simplemente. Al entrar en la habitación de Bolt, Ikari se encontró con una imagen muy interesante. Parecía como si una tormenta del desierto hubiera azotado la habitación, tirando libros y pergaminos de sus estantes y rodándolos por el suelo. Había numerosos frascos de tinta de cristal, algunos vacíos, otros solo medio llenos. El propio Bolt estaba sentado en una pequeña silla de madera que se encontraba a solo unos metros de una pared de roca sólida. La miraba fijamente con una intensidad desconcertante. Tan intensa, incluso, que no se dio cuenta de que ella se acercaba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ikari. Para su crédito, Bolt ni siquiera se inmutó. La hizo callar, llevándose un dedo a los labios. Ella arqueó la ceja cuando notó que las venas de su sien estaban hinchadas y claramente visibles debajo de su piel. Estaba usando el Byakugan para espiar algo. Al mirar la pared, pudo ver un pequeño círculo de patrones en espiral que habían sido pintados en la piedra. Ikari observó cómo Bolt entrecerró los ojos y frunció el ceño mientras pensaba. Encogiéndose de hombros, se dio la vuelta y observó el desastre que era su vivienda. Al azar, sacó un pergamino de su lugar de honor en la mesa baja junto a Bolt. La mayor parte de lo que estaba escrito en el pergamino estaba escrito en algún tipo de lengua muerta, pero varios pasajes estaban escritos en común. Técnica de sellado. 9 dragones fantasmas. Leyó Ikari en voz alta. Debajo de las palabras había 10 diagramas de anillos similares, pero ligeramente diferentes. Eso sacó a Bolt de su ensoñación. Le arrebató el pergamino de las manos con una velocidad cegadora. Ikari podría haberlo sujetado con más fuerza, pero se imaginó que se pondría furioso si se rompía. Bolt era muy protector con sus pergaminos de Finjutsu. Nada. Tartamudeó Bolt. No es nada, dijo, volviendo a mirar fijamente la pared. Ikari inclinó la cabeza mientras miraba sus manos. El pergamino había desaparecido. Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. Estaba mejorando en el Finjutsu. Ya no había ni una pizca de humo proveniente de la descarga de chakra cuando sellaba un objeto. ¿Vas a decirme qué estás haciendo ahora?, cuestionó Ikari. Estoy vigilando a Tsuchigumo, refunfuñó Bolt en respuesta. Tiene talento. Mucho talento. ¿Recuerdas ese sello en el túnel? Fue diseñado como un sello multiuso para evitar que ojos y oídos indeseados lo escudriñaran. Interfiere con mi Byakugan. Esto, señaló el sello en la pared, es una contramedida temporal. Ikari asintió. Entonces, ¿qué está tramando nuestro científico loco? Bolt frunció el ceño y palideció de repente. No sé, dijo. Es difícil de explicar.
Sus marionetas son diferentes. Tú también lo has visto, ¿no? Son demasiado inteligentes, demasiado humanas. Sí, asintió Ikari, dando un paso más cerca y mirando la piedra como si le permitiera tener la misma vista. Esta mañana, un títere trajo un cadáver destrozado, le dijo Volps. Al principio, pensé que era una carretilla con carne picada. Solo cuando sacó los trozos de hueso me di cuenta de lo que era. Ikari hizo una mueca ante la imagen. Recordó la tormenta de arena a la que los 4 habían sobrevivido en las tierras baldías. Si Tsuchigumo decía la verdad, entonces ese montón de carne picada podrían haber sido ellos. La inquietaba lo verdaderamente impotentes que eran ante una bestia con cola. Se suponía que los simples hombres no debían luchar contra las fuerzas de la naturaleza. ¿Y? Hace títeres humanos con sus restos, resumió Bolt encogiéndose de hombros. Es fascinante, aunque espantoso. De alguna manera es capaz de extraer chakra residual del cadáver y transferirlo a un cuerpo de títere. Lo he estado viendo realizar el trabajo de sellado que, creo, emula la conciencia de la persona mientras estaba viva basándose en ese chakra residual. No es perfecto, por supuesto, pero aún así es un milagro. Ikari rezó a los dioses que fueran para que no se estuviera cometiendo semejante aberración de la naturaleza bajo sus pies. La idea de que alguien pudiera profanar su cadáver y burlarse de ella como una esclava sin mente le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Tragó saliva. ¿Estás segura? Volk asintió. Estoy bastante seguro, respondió. No entiendo ni lo que dice el guión con el que escribe, pero esa es la versión corta. Ikari suspiró y apoyó la espalda contra la pared. A veces, añoraba los días en los que lo más peligroso que rondaba por allí era un ninja rebelde de la niebla o un mercenario rival. Ahora, ella era la presa, no la cazadora, la mayoría de las veces. Estaba fuera de su elemento. Bolt se puso de pie, frotándose los ojos en un inútil intento de aliviar la tensión que sabía que se acumulaba detrás de sus ojos después de un uso prolongado. Entonces, preguntó Bolt, parpadeando para quitarse el dolor de encima. ¿Qué necesitabas? Ikari abrió los labios para hablar, pero los cerró rápidamente en un ataque de vacilación. ¿De verdad quería rebajarse tanto? ¿El lobo se arrastraba ante el ciervo y le rogaba su ayuda? No, no lo hacía. Ella era la cazadora, no la presa. No era una oveja que balaba y necesitaba ser arreada en la dirección correcta. Ikari le dirigió una mirada fugaz a Volks. La estaba observando, esperando. Pacientemente. Pero, claro, Bolt no era un ciervo ni un pastor. Lo había demostrado. En todo caso, era un compañero cazador. ¿Y los lobos cazaban en manadas, no? Decidió arriesgarse. Era su amigo más cercano, tal vez el único. Nadie la conocía mejor, excepto tal vez Eiji, y tal vez ni siquiera él. Pero estaba muerto. Ikari apartó a su padre adoptivo de su mente. Bolt empezó, sin saber muy bien cómo expresar sus pensamientos. ¿Estás seguro de que podemos derrotar al de una cola? Al instante, Ikari se arrepintió de haber hecho la pregunta. Su voz tembló cuando pronunció el título del demonio, ni siquiera su nombre. Su miedo se hizo patente. Despreciaba, odiaba lo débil que sonaba. Lo patética que sonaba. Bolt la miró parpadeando como un búho. Por supuesto, dijo, sin un rastro de vacilación o miedo en su tono. Sintió el ardor ácido de los celos en su corazón. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener tanta confianza? ¿Hay algún sello o jutsu que estés ocultando? ¿Algún truco para tomar a las bestias con cola, como un perro? Preguntó Ikari. Sus mejillas se sonrojaron levemente. Ikari se sintió al instante peor por haber hecho las preguntas a las que no estaba preparada para recibir respuestas. Le estaba ocultando algo. Bueno, comenzó Volks. Tengo algunas técnicas, ideas en realidad, en las que estoy trabajando y que no te mencioné ni a ti ni a Tsuchigumo. Ciertamente esperaba que él no hubiera compartido nada con el científico loco antes de compartirlo con ella. Eso habría sido una traición imperdonable. ¿Y qué son? Exigió Ikari. Es difícil de explicar, dijo Bolt, rascándose el cuello nerviosamente. Pero, si puedo dominar la técnica, no hay forma de que podamos perder. Es el jutsu más poderoso que posee mi clan. Podemos hacer cadenas con nuestro chakra, agregó sin convicción. Ikari lo miró incrédula. Bolt dejó escapar un suspiro exasperado. Hazme un kunai, exigió. Ella parpadeó. Bolt, no soy herrero, afirmó Ikari. Lo sé, dijo Bolt. Hazme uno de todos modos. Ikari no dijo nada ni hizo nada. Después de unos momentos, Bolt habló. No es tan fácil, ¿verdad? Ikari se encogió de hombros.
¿Quieres decirme que la mejor técnica de tu clan es crear cadenas de la nada? Bolt sonrió con aire infantil. Sí, eso es todo, dijo encogiéndose de hombros. Me perdonarás si eso no te inspira la confianza para marchar a la batalla contra un demonio, bromeó Ikari. Bolt suspiró. Para ser honesto, ni siquiera sé si soy capaz de usar la técnica, admitió. Pero eso no importa. Tomaremos todas las precauciones. La gente del País del Viento utilizó la tetera para sellar al cola única desde antes de la fundación de la arena oculta. Si podemos conseguirla, estoy seguro de que puedo crear una prisión para ella. Ikari gimió. Eso no salió como ella esperaba. Suspiró. Yo, Bolt, no sé si podré ayudarte con esto. No soy tan poderosa como tú Otetsu. No conozco el Finjutsu como tú Otsutsugumo. No tengo nada que aportar. Bolt la miró de forma extraña, como si le estuviera gastando una broma elaborada. Entonces, vio que la comprensión se reflejaba en sus ojos. Sacudió la cabeza de un lado a otro. No, no, no. Eres muy fuerte. Te he visto derrotar a ninjas 2 veces más poderosos y experimentados que tú. No pienses así. Ni siquiera vamos a luchar contra el de una cola. Lo atraeremos a nuestra trampa, lo sellaremos en la tetera de Bunpuku y eso es todo. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si, contra todo pronóstico, contra todos tus preparativos, el demonio logra liberarse de su prisión? ¿Qué pasará entonces? Preguntó Ikari. Bolt dudó y frunció el ceño. Ese era uno de sus pocos defectos verdaderos. Nunca pensó que fracasaría. Si fracasa, entonces huiremos, dijo simplemente. Ikari se rió, una risa breve y sin alegría. Bolt, te conozco. No huirás, dijo. Te quedarás y lucharás porque crees que tienes que demostrar tu valía. Tetsu morirá contigo porque eres su maestro. No voy a quedarme fuera de la fiesta. El destello de duda y aprensión genuinas que se dibujó en su rostro fue gratificante. Eso no sucederá, dijo Bolt con convicción. Hizo una pausa. Dudó. Tomó una decisión. Cuando dejé la hoja, aprendí algo, empezó. El poder no se puede dar. Hay que tomarlo. Yo era joven y estúpido y pensé que podía hacer trampas para aprobar los exámenes sin tener que entrenar ni esforzarme. Ikari escuchó. Sabía cómo y por qué había abandonado la hoja, pero a Bolt nunca le había gustado hablar de ello. Suspiró. Quizá pueda enseñarte una técnica. Dependerá de ti si puedes dominarla. Si lo haces, serás tan fuerte como Tetsu y yo. Tal vez incluso más. Y, aunque no puedas, seguirás siendo un poderoso ninja a mis ojos, dijo. Ah, ahí estaba. La absolución. Era curioso cómo unas cuantas palabras murmuradas hacían que el peso de sus preocupaciones se aligerara. Se sentía bien tener a alguien que creía en ti. Alguien dispuesto a ayudarte a superar tus debilidades, tus defectos. Ikari sintió que el miedo que sentía al revelarle su debilidad a Bolt se desvanecía. Gracias, murmuró. Bolt asintió y sonrió. ¿Quieres oír algo gracioso? La esposa del primer Hokage, Mito Uzumaki. Fue aclamada como una de las maestras de sellos más talentosas que jamás haya nacido en el clan. Todos la conocen como la mujer detrás del hombre que ayudó a construir la hoja. Lo que no saben es que sus reservas de chakra eran lamentablemente promedio, antes de que el 9 colas fuera sellado en ella, es decir, dijo con una risita infantil. Pero necesitas un nivel monstruoso de chakra para hacer esas cadenas mágicas de las que te hablé, bromeó Bolts. Naturalmente, Mito estaba furiosa porque no podía usar la técnica. Así que se propuso idear una forma de aumentar sus reservas de chakra. Un sello especial, uno que es bastante famoso, incluso hoy en día, dijo, dándose golpecitos en la frente con el dedo índice. La fuerza de 100 sellos, enunció, dibujando un diamante con la punta del dedo. Irónicamente, fue su nieta quien dominó y modernizó el sello. Ikari casi no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quieres decir? Dijo, muy lentamente, ¿que quieres que aprenda una técnica de Tsunade Senju? Bolt se rió nerviosamente. Bueno, como dije. La abuela Tsunade dominó el sello, pero Mito lo creó. Su trabajo inicial se incluyó en el pergamino que me dio el Uzukage. Básicamente son solo planes y teorías. Solo se registraron unos pocos párrafos del sello correcto antes de que se sellara el pergamino. Tenemos semanas, meses, incluso, antes de que estemos listos para enfrentar al de una cola. Dividiré mi tiempo entre el entrenamiento para usar la técnica secreta de mi clan, el sello de la fuerza de 100, y la prisión de una cola, dijo. Bolt tosió. Sí, claro está, ¿estás dispuesto a aprender?, añadió tímidamente. Bueno, solo había una cosa que podía decir. Sí.
Bolt miró el pergamino que tenía delante con una frustración pura y absoluta. Un dolor punzante le recorría el cráneo al ritmo de los latidos del corazón. Había estado entrenando durante casi 5 horas y había desarrollado un dolor de cabeza sin precedentes. Fue algo muy sencillo. 3 pequeños caracteres escritos con su pulcra letra. Finjutsu, decían. Todo lo que tenía que hacer era dar a luz a las palabras. Darles forma de cadenas. Dejar que se alimentaran de su chakra yang. Pasar de ser meras palabras, a acero espectral que pudiera unir cualquier cosa existente. Dar forma física a la antítesis de la libertad. Forjar eslabones de acero cuyo mero contacto hacía que el chakra se marchitara y se desvaneciera. Es más fácil decirlo que hacerlo. Su reserva de chakra yang era asombrosa. En un ninja normal, el desequilibrio entre el yin y el yang habría alarmado a cualquier profesional médico. La propia Ikari casi había sufrido un aneurisma la primera vez que descubrió su tesoro metafísico. Un chakra yang anormalmente fuerte podía indicar que el cuerpo estaba afectado por un cáncer, o que el chakra yin estaba siendo absorbido por una enfermedad de la mente. Pero su yin seguía allí. Pequeño, empequeñecido por la virilidad del chakra yang por el que el clan Uzumaki era infame. Pero todavía en perfecto equilibrio. Burbujeaba furiosamente, como una olla de agua que se pone a hervir. Su chakra yang quería ir a algún lado, hacer algo. Bolt no podía encontrar la manera de conseguir que hiciera lo que quería. No había sellos manuales ni instrucciones sobre cómo formar su chakra dentro de su cuerpo. No era la primera vez que las palabras del Uzukage resonaban en su mente. En el bien, hay maldad. En la luz, hay oscuridad. En la vida, hay muerte. Cuando realmente entiendas, entrega tu chakra yang a la técnica libremente y se manifestará y se inclinará ante tu voluntad. Sí, ese acertijo místico había servido de mucho. Bolt hubiera preferido mucho más una simple lista de pasos a partir de los cuales moldear su chakra yang en las cadenas selladoras de adamantina. Tal vez necesitaba regresar al remolino oculto. Había aprendido todo lo que contenía el pergamino, salvo la técnica secreta de su clan. Podía regresar, recibir verdaderas instrucciones del Uzukage, o, incluso, de Kohaku. Solo había sido capaz de hacer una sola cadena, pero Bolt recordaba la gran intensidad de la concentración del hombre cuando había usado la técnica en él. Le faltaba algo. Alguna lección o comprensión que no podía comprender. Algo que le impedía formar las cadenas. Bolt suspiró, se puso de pie y sacudió sus miembros entumecidos. Se quedó quieto cuando alguien llamó a su puerta. ¿Sí? Gritó Bolt, adoptando una postura defensiva de puño suave. La puerta de su habitación se abrió y apareció Shichi. Bolt no podía mirar al títere a los ojos. No después de saber exactamente cómo había llegado a existir Shichi. Era verdad y ficción al mismo tiempo. El fantasma de un hombre muerto hacía mucho tiempo. Shichi le dedicó una leve sonrisa. Lo hemos encontrado, le dijo el títere. Bolt abandonó rápidamente su entrenamiento infructuoso, se puso las botas y siguió a Shichi mientras ambos salían de sus aposentos. Fue solo un trote corto hasta uno de los talleres más antiguos de Tsuchigumo que usaban como lugar de reunión neutral para su grupo. Bolt miró de reojo a Shichi. Ahora tenía sentido, después de saber cómo se creaban las marionetas. La forma en que Shichi siempre parecía sonreír, lo contagiosa que era su felicidad. Tal vez fuera un fallo en la programación, por así decirlo. Simplemente no sabía nada mejor, no podía saberlo. Después de todo, era una marioneta, no un hombre. Ikari y Tetsuya estaban allí, deambulando alrededor de una mesa cerca del otro lado de la sala. Tsuchigumo caminaba nerviosamente de un lado a otro y se tiraba de las mangas. ¿Y bien?, preguntó Bolt de inmediato, ansioso por actuar. Otra marioneta, una niña de unos 13 o 14 años, dio un paso adelante desde su lugar a la izquierda de Tsuchigumo. Bolt ni siquiera podía decir que era una marioneta. Sus ojos eran de un bonito color azul cielo y brillaban con alguna emoción innombrable. Tenía los labios fruncidos y las cejas entrecerradas en concentración. Eran las caras de las marionetas lo que más lo inquietaba. Eran simplemente demasiado perfectas. Constantemente se recordaba a sí mismo que no eran más que metal y tinta debajo de su piel falsa. Vestía un uniforme militar de color arena con un velo de tela blanca que le protegía la cara y el cabello del sol. Quizás un soldado del Señor del Viento o un ninja de la arena. Uno de nuestros hermanos en el Templo del Viento ha informado que el artefacto está bajo custodia de los monjes, señor, informó en un tono conciso y respetuoso. Bolt frunció el ceño. No era lo que esperaba.
Pensó que un objeto así se guardaría en la propia arena oculta, o tal vez en unas ruinas antiguas y olvidadas de una época anterior a la fundación de las aldeas ocultas. Y, a su manera, era un desafío. Los monjes de los distintos templos, aunque no eran tan militantes ni poderosos como sus primos ninja, eran una fuerza a tener en cuenta por derecho propio. Los abades de los templos eran más poderosos que la mayoría de los Chunin. El gran abad Sentoki de los 1000 puños era aclamado como el monje más poderoso desde el nacimiento de la fe. Afortunadamente, residía en el Templo del Fuego. Según él, continuó la marioneta con su relato, está guardado bajo estricta vigilancia en las entrañas del templo. Podemos sitiar el templo, dijo Tetsu. No temo a ningún monje. Bolt negó con la cabeza. No, eso no funcionará, afirmó. Los monjes son una hermandad poderosa y multinacional. Si atacas un templo, los atacas a todos. Ni siquiera las aldeas ocultas les molestan. Iniciar una guerra con un grupo tan poderoso no nos beneficia. Incluso sí, somos capaces de derrotarlos y robar la tetera. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Tetsu. Podemos infiltrarnos en el templo, sugirió Ikari. Fingir que nos unimos a sus filas. Convertirnos en iniciados. Bolt asintió lentamente. Eso podría funcionar. Sí, eso funcionaría. Nos daría tiempo para explorar. Averiguar dónde se guarda la tetera. ¿Qué defensas tiene? ¿Quién la está custodiando? Evaluar la fuerza del Templo del Viento. Los templos abren sus puertas para la oración todos los días y dan la bienvenida a los iniciados mientras se entreguen a la orden. Sería fácil entrar sin hacer mucho ruido durante la oración. Solo hay un problema. Nos buscan, señaló Ikari. Sí, eso sí que era un problema. Sin duda, los monjes ya habrían recibido su propio libro de bingo. Su nombre y su rostro aparecían de forma bastante destacada en la sección de hojas. Sin duda, los monjes comprobarían si sus iniciados tienen jutsus de transformación o genjutsus que enmascaren las apariencias, pensó Ikari en voz alta. Sería difícil. Ah, afeítate la cabeza, balbuceó Tsuchigumo. Los monjes son calvos. El pelo llama la atención. No les des motivos para que te miren más a fondo. Bolt se pasó la mano por el pelo rubio sin hacer nada. Tenía razón. Se vería completamente diferente sin el color de pelo icónico de su padre. Si se vistiera con harapos como un plebeyo, tal vez se ensuciara un poco, sí, eso podría funcionar. Darles a los monjes todas las razones para no mirarlo más que de pasada. Eso podría funcionar, dijo Bolt. ¿Y si no?, preguntó Tetsu. Y si no, bueno, dijo Bolt encogiéndose de hombros. Estaremos dentro de sus puertas. Esa es la mitad de la batalla. Tetsu asintió sabiamente. Entonces, ¿está decidido?, preguntó Bolt. No puedo irme. No puedo irme, murmuró Tsuchigumo, tirando del cuello de su bata blanca. Los niños se van. Shichi se va. Bolt asintió. Bien, dijo. Tenía sus propias teorías sobre el enorme carrete de hilos de chakra en la antecámara principal de la montaña, y la principal era que Tsuchigumo estaba atado a él mientras quisiera que sus marionetas permanecieran activas. Es tan improbable que los monjes reconozcan a una marioneta como que me reconozcan a mí, murmuraron acuerdos por todos lados. Bien. ¿Cuándo deberíamos irnos?, preguntó Ikari. Cuanto antes, mejor. Necesitaré todo el tiempo que pueda conseguir para trabajar en la revisión del Kettle, respondió Bolt. Hoy, entonces, sugirió Tetsu. Bolt sintió que el fantasma de una sonrisa se dibujaba en sus labios. Tetsu estaba profundamente perturbado por Tsuchigumo. Tal vez perturbado no era la palabra adecuada. Desconfiaba, tal vez. Tsuchigumo ciertamente no se ajustaba al código de honor de los samuráis. Vamos. El Templo del Viento era una maravilla arquitectónica. De todos los lugares en los que había estado, Bolt nunca había visto nada parecido. El viaje les había llevado casi 11 días de marcha incansable bajo un calor abrasador y un frío glacial, pero había merecido la pena. Lejos, al sur, cerca del límite sur de la Tierra del Viento, se alzaba una montaña solitaria de una hermosa piedra de color marrón rojizo. Con una punta dentada, surgió de las arenas del desierto. La montaña se había marchitado con el paso de los eones por el viento y la arena, hasta que su piedra quedó tan suave como la seda. Había dibujos tallados en la piedra, de apariencia totalmente antinatural, pero cincelados por la mano de la naturaleza. En la base de la montaña se encontraba el Templo del Viento. Había sido excavado en el mismo hueso de la montaña, una elegante estructura de pilares y puertas imponentes. Un patio se extendía hacia adelante, amurallado por ladrillos de arenisca.
Era allí donde el hombre común viajaba para ofrecer sus oraciones. Hombres calvos de piel bronceada vestidos con túnicas blancas y doradas tarareaban con sus profundas voces de barítono. Grandes pilas de incienso ardían, llenando el aire con el aroma de hierbas y flores. Pero, sobre todo, era el sonido. Los monjes se habían puesto a tallar grandes estalactitas monolíticas en la cima de la montaña que colgaban como frutos bajos de un árbol. El viento aullante del desierto soplaba a través de ellas, provocando un tono hermoso y fantasmal que se podía escuchar a kilómetros y kilómetros de distancia en el desierto. Como si el propio templo llamara a los fieles, haciéndoles señas para que se acercaran. Bolt parpadeó, deseando que su jutsu se desvaneciera. Se volvió hacia sus compañeros y dejó escapar un suspiro entrecortado de sus labios. Parece que la misa acaba de comenzar, les informó. Ikari asintió. Comencemos, dijo. Bolt observó con cierta aprensión cómo ella se quitaba la máscara de ninja cazadora, dejando al descubierto su verdadero rostro ante Tetsu y Shichi. Era una sensación ilógica, pero se sentía triste porque su juego había llegado a su fin. Ya no era tan emocionante como lo había sido ahora que conocían su verdadera apariencia. Ninguno de los dos le prestó mucha atención, y Bolt no podía decir si Ikari estaba triste o contenta por su reacción. Tetsu, dijo Bolt. El samurái asintió y sacó una daga de los pliegues de su túnica. Rápidamente, con precisión experta, se afeitó el pelo carmesí de la cabeza. Bolt le dio la espalda al samurái y se estremeció al sentir el frío acero presionando su cuero cabelludo. Pudo ver mechones de cabello rubio caer a la arena, donde fueron arrastrados por una ráfaga de viento. Ikari fue la siguiente, sus propios mechones de cabello negro como la tinta siguieron a los de él. Shichi dejó que Tetsu lo cortara con una sonrisa en su rostro mientras los miraba a él y a Ikari. Bolt se desabrochó el cinturón y dejó que este y sus bolsas de herramientas ninja cayeran a la arena. Rápidamente las guardó en su mochila, que colocó entre una grieta en el peñasco rocoso tras el que se escondían. Con suerte, a nadie se le ocurriría buscar suministros allí. Si lo hacían, bueno, Bolt se encogió de hombros mientras comenzaba a pintar algunos sellos en la piedra. Se llevarían una sorpresa bastante literal. A continuación, sacó su ropa, que estaba hecha jirones y raída, robada a los trabajadores de una plantación de plátanos situada a unos cientos de kilómetros al norte. Bolt les dejó unos cuantos puñados de ri, más dinero del que probablemente habían tenido en toda su vida. Se dio la vuelta para concederse a sí mismo y a sus amigos un poco de privacidad. Podía oír el susurro de las telas mientras se desvestían y se vestían. Bolt tosió nerviosamente, lo que indicaba que había terminado de cambiarse. Unos momentos después se dio la vuelta y todos estaban listos. Ikari rascó la áspera tela de lana del vestido que le habían robado. Tenía el ceño fruncido. Bolt nunca la había visto usar otra cosa que no fuera uniforme militar o ropa de combate. Su disgusto era evidente en su rostro anormalmente pálido. Está bien, dijo Bolt. Asegúrate de lucir sucia, pero no demasiado sucia. La gente de la Tierra del Viento es pobre, no salvaje. Tienen un honor humilde. Todos asintieron. Bolt se dejó caer en la arena, rodando y ensuciándose. Se aseguró de que su rostro pareciera azotado por el viento y curtido por el sol. La arena estaba agradablemente cálida sobre su piel. Cuando se puso de pie, las tres personas que tenía delante eran casi irreconocibles. Tetsu seguía siendo un hombre gigantesco, pero su ropa indicaba que era un granjero de complexión fuerte, no un guerrero. Ikari parecía una hermosa chica de pueblo, pero nada más. Shichi era el pintoresco ejemplo de un hombre del país del viento. Sintió que su confianza en que su infiltración tendría éxito aumentaba. Tu espada, Tetsu, dijo Bolt, extendiendo una mano. Se la entregó sin dudarlo. Bolt la selló rápidamente dentro del sello giratorio de su antebrazo. Con suerte, los monjes no lo mirarían demasiado. Las mangas del vestido de Ikari eran lo suficientemente largas como para cubrir sus palmas, donde sus propios sellos estaban tatuados en su piel. Muy bien, dijo Bolt. Este es el plan. Vamos, seguimos el ejemplo de la multitud y nos unimos a ellos en la oración. Luego, cuando los plebeyos se vayan, cada uno de nosotros se acercará a un monje y le expresará su interés en unirse a la hermandad. ¿Todos recuerdan sus mantas? Soy un peón de campo, dijo Tetsu. La hija de un sastre, dijo Ikari, mirándolo a los ojos. Un bardo, dijo Shichi con una sonrisa encantadora y pícara. Bolt era el que más se preocupaba por él. Bien, asintió Bolt. Si un monje descubre tu verdadera identidad, mátalo inmediatamente. El caos resultante será nuestra señal para atacar.
Tetsu, encuéntrame y toma tu espada. Ikari y Shichi, diríjanse a las puertas del templo y asegúrense de que los monjes no nos dejen afuera. Todos asienten. Bien, gruñó Wolf, emergiendo de detrás del afloramiento rocoso. Vete, dijo.